Comprender la estructura de la mano, primero se revisarán los huesos y las articulaciones, después se examinarán algunas poleas importantes y luego los músculos, posteriormente se agregarán los vasos y nervios y por último se revisará la piel. Los términos que se emplearán para la orientación son medial y lateral para los lados de la mano, siendo lateral el lado del pulgar, y palmar y dorsal para anterior y posterior. Antes de observar los huesos y articulaciones de la mano, examinemos su nomenclatura. Aquí se muestran los 8 huesos del carpo y aquí los 5 metacarpianos. Cada dedo tiene 3 falanges, proximal, medial y distal. El pulgar solo tiene 2 falanges, proximal y distal. Las articulaciones de la mano tienen nombres largos. Las articulaciones entre el carpo y el metacarpo son las articulaciones carpo-metacarpianas. Las articulaciones entre los metacarpos y las falanges proximales son las articulaciones metacarpofalángicas. Las articulaciones entre las falanges son las articulaciones interfalángicas, proximal y distal. Para abreviar, normalmente nos referimos a estas articulaciones como articulaciones CMC, articulaciones MF y articulaciones IF. Para examinar los huesos y las articulaciones de la mano, primero se revisará el carpo, luego los 4 dedos con sus metacarpos y después el pulgar con el metacarpiano. En la sección anterior ya se definieron los términos individuales de los huesos del carpo. Hagamos ahora una revisión sobre su forma en general. Hay 2 proyecciones óseas en cada lado. En el lado medial se encuentran el hueso pisiforme y esta parte del hueso ganchoso que se denomina proceso ganchoso. En el lado lateral, el tubérculo del escafoides y la cresta del trapecio. Con estas proyecciones los huesos del carpo forman la base y las paredes laterales de un espacio denominado túnel del carpo. Aquí se muestra el carpo tal y como se ve en el cuerpo vivo. Las articulaciones radiocarpianas y mediocarpianas están ocultas por sus densos ligamentos capsulares. Estas son, de nuevo, las 4 proyecciones, el tubérculo del escafoides, la cresta del trapecio, el pisiforme y el gancho del ganchoso. Y aquí se encuentra el túnel carpiano, todavía sin su techo. Ahora desplacémonos para revisar los metacarpianos 2 al 5 y sus articulaciones carpometacarpianas. Se muestran aquí. Las bases de los metacarpos 2 al 5, unidas de forma estrecha, se articulan aquí con la fila distal de los huesos carpianos. La base del primer metacarpiano, correspondiente al pulgar, se articula separadamente aquí con el trapecio. Estas 4 articulaciones carpometacarpianas permiten solo una pequeña cantidad de movimiento. El quinto metacarpiano es el más móvil. El cuarto es menos móvil y el tercero difícilmente se mueve al igual que el segundo. Así, cuando las articulaciones carpometacarpianas se flexionan, la cabeza de los metacarpianos reposa en una curva. Este fuerte ligamento es el ligamento transverso profundo del metacarpo. Evita que las cabezas de los metacarpianos 2 al 5 se separen. Al cruzar cada articulación metacarpofalángica, el ligamento se continúa con una estructura que conoceremos dentro de poco, la fascia palmar. Como no incluye el primer metacarpiano, el ligamento no evita los movimientos de alejamiento del pulgar de la mano. Observemos ahora los huesos y las articulaciones de los dedos. Las falanges proximales y medias son planas en su cara anterior. Los tendones flexores pasan por aquí. La vaina que recubre los tendones flexores se inserta en estos bordes. La punta de la falange distal es aplanada. La pulpa fibrosa de la punta del dedo se sujeta aquí. El lecho de la uña se inserta aquí. Ahora examinemos la articulación metacarpofalángica o MF. Se muestra aquí. Es la articulación en la cual el dedo se separa de la mano. Retiraremos los otros dedos para poder observarla completamente. La superficie articular de la cabeza de los metacarpianos está curvada en 2 planos, de lado a lado y de adelante hacia atrás. La base de la falange proximal tiene una superficie articular cóncava que también se curva en 2 planos.
La forma de los huesos permite un gran rango de flexión y extensión de la articulación metacarpofalángica. También permite movimientos de lado a lado, que son mayores cuando las articulaciones se extienden y menores cuando se flexionan. Examinaremos por qué ocurre esto en un momento. Observemos por ahora la articulación en el cuerpo vivo. Las articulaciones metacarpofalángicas tienen una cápsula que es laxa en la parte posterior, con objeto de permitir la flexión de la articulación. En la parte anterior, la cápsula se engrosa notablemente como una zona dura de fibrocartílago, la fascia palmar, también denominada ligamento palmar. La fascia palmar se mueve junto con la falange proximal cuando la articulación se flexiona. Aquí se muestra la fascia palmar con una incisión para mostrar su grosor. Como se verá, algunas estructuras importantes están unidas a la aponeurosis palmar o emergen de ella. Una de estas ya la hemos visto, el profundo ligamento transverso del metacarpo que se encuentra aquí. Aquí se ha retirado la mayor parte de la cápsula articular, de modo que pueden visualizarse los dos ligamentos colaterales que mantienen la articulación MF unida. Los ligamentos colaterales van oblicuos del dorso de la cabeza de los metacarpianos a la parte frontal de la base de la falange proximal. Los ligamentos colaterales se relajan cuando la articulación está extendida, pero cuando está flexionada, estos se tensan. Así que cuando la articulación está extendida, los movimientos de lado a lado ocurren sin dificultad. Por el contrario, cuando la articulación está flexionada, la tensión de los ligamentos dificulta los movimientos de lado a lado. Es necesario comprender los nombres dados a estos movimientos de lado a lado de las articulaciones MF. Separar los dedos de la línea media se denomina abducción. Acercarlos a la línea media es aducción. Estos son términos útiles para describir los movimientos de los dedos. No obstante, cuando se habla de un solo dedo, suele ser más sencillo hablar de desviación medial y desviación lateral. Continuemos con las articulaciones interfalángicas. Las articulaciones interfalángicas proximal y distal son muy parecidas. Se diferencian de las articulaciones MF en que solo permiten flexión y extensión. La cabeza de la falange es curva principalmente de adelante hacia atrás, con una leve depresión en la mitad. La base de la siguiente falange tiene una curva correspondiente a esta. La cápsula de una articulación interfalángica es muy similar a una articulación MF, pero los ligamentos colaterales son diferentes, porque están igualmente tensos durante la flexión y la extensión. Dejando a un lado los dedos, observemos ahora los huesos y articulaciones del pulgar. La primera articulación carpometacarpiana es la que otorga al pulgar su posición anatómica y su gran movilidad. Retiremos las cabezas metacarpianas para examinar las superficies articulares. Aquí se encuentra la primera articulación carpometacarpiana o CMC. Se sitúa frente al resto de articulaciones CMC y en un ángulo con respecto a ellas. Gracias a esto, el pulgar y su metacarpo se encuentren frente a los dedos y sus metacarpos. Debido al ángulo de la articulación carpometacarpiana, el pulgar no mira hacia adelante, como los dedos, sino que está situado lateralmente con respecto a la mano. La superficie articular del trapecio es curva en dos planos, de lado a lado y de atrás hacia adelante. La base del primer metacarpiano es curva de la misma manera. La forma de las superficies articulares permiten al primer metacarpiano moverse en este plano y en este plano. En un momento vamos a dar nombre a estos movimientos, pero primero examinemos brevemente las otras dos articulaciones del pulgar. La articulación MF del pulgar no es como las articulaciones MF de los otros dedos, es más parecida a una articulación interfalángica, permite solo flexión y extensión. En su aspecto flexor se localizan dos pequeños huesos sesamoideos, embebidos en la cápsula articular. La articulación interfalángica del pulgar es como una articulación IF de los dedos. Retomemos la articulación CMC. Examinemos cómo se mueve el primer metacarpiano y qué nombres tienen los movimientos. El movimiento que se aleja del segundo metacarpiano se denomina abducción. El movimiento que se acerca al mismo es aducción. Los movimientos en ángulo recto con respecto al eje son denominados flexión
y extensión. Estos dos conjuntos de movimientos suelen darse de forma combinada. En la medida en que realiza estos movimientos, el primer metacarpiano rota alrededor de su propio eje, tal y como se muestra en la imagen. Cuando está abducido y flexionado, rota medialmente. Cuando está aducido y extendido, lateralmente. Esta rotación no puede suceder aislada, sino que forma parte de otros movimientos más grandes. Esto sucede debido a la curiosa y compleja forma de las superficies articulares de la articulación CMC. Este importante y complejo movimiento del pulgar se denomina oposición. Es una combinación de abducción, flexión y rotación medial. Todo ocurre simultáneamente aquí en la articulación CMC. Debido a la rotación, la punta del pulgar termina apuntando hacia los dedos. Una vez el pulgar está en oposición, la flexión de las articulaciones MF e IF pone la punta del pulgar en contacto con los dedos. Se han examinado los huesos y articulaciones de la mano, así como los movimientos que pueden realizar. Antes de proseguir con los músculos que mueven los dedos y el pulgar, y los tendones por los que actúan, existe un buen número de importantes poleas y estructuras de deslizamiento que hay que comprender. Estas estructuras guían la dirección en la que estiran los tendones al cruzar la articulación del carpo y al discurrir a lo largo de los dedos. Observaremos primero las dos grandes poleas del carpo, el retináculo de los flexores y el retináculo de los extensores. Aquí se muestra el retináculo de los flexores, una correa rígida y fuerte de tejido fibroso. El retináculo de los flexores es la estructura que forma el techo del túnel del carpo. Lateralmente se inserta en el escafoides y el trapecio, y medialmente en el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Como se verá posteriormente, el nervio mediano y todos los tendones flexores de los dedos y el pulgar tienen un trayecto a través del túnel del carpo hacia la mano. El retináculo flexor se ramifica en dos lugares, aquí y aquí, para delimitar dos pequeños túneles. El lateral, encierra el tendón del flexor radial del carpo. Más superficial, en el lado medial, encierra la arteria y el nervio de ulnar. Retomaremos el retináculo de los flexores en un momento para examinar algunas estructuras importantes que se originan allí, la aponeurosis palmar y algunos de los músculos tenares e hipotenares. Examinemos ahora el dorso del carpo, donde podemos observar la otra gran polea, el retináculo de los extensores. Discurre oblicuo desde esta cresta en el radio hasta el proceso estiloides de la ulna, el hueso piramidal y el ganchoso. El retináculo extensor tiene un buen número de extensiones profundas que se insertan en el borde inferior del radio. Esto divide el espacio por debajo del retináculo en varios pequeños túneles separados. Los tres extensores de la muñeca, junto con todos los tendones extensores de los dedos y el pulgar, discurren por debajo del retináculo de los extensores. Revisemos ahora las estructuras anatómicas en dedos y pulgar que mantienen a los tendones flexores y extensores en su lugar, así como permiten su movimiento y guían su dirección al estirar. En cada dedo, esta estructura, la vaina tendinosa del flexor, provee a los dos tendones flexores un túnel liso y cerrado que les permite moverse. La vaina comienza proximal a la articulación metacarpofalángica y se extiende todo el camino a la falange distal. Dividiremos la cubierta para observarla mejor. Algunas partes de la cubierta son gruesas y fibrosas, mientras que otras son delgadas y colapsables. En este dedo vamos a extraer las partes delgadas de la cubierta y solo dejaremos las partes gruesas. Estas actúan como poleas para los tendones flexores, como veremos. En cada articulación, la vaina está adherida al borde de la fascia palmar. Entre las articulaciones, la vaina se sujeta a lo largo de cada falange. El piso del túnel para los tendones flexores está formado por las fascias palmares y por la superficie aplanada de las falanges. El pulgar tiene una vaina tendinosa similar para su propio tendón del flexor largo. La disposición del tendón del extensor es totalmente diferente y bastante compleja.
En cada dedo, el tendón del extensor y los tendones de los tres músculos intrínsecos discurren unidos para formar una estructura denominada mecanismo extensor. Observémoslo. Y después examinaremos los músculos. Para que podamos visualizar el mecanismo extensor desde diferentes perspectivas, examinaremos un dedo aislado. Se muestra aquí el tendón del extensor, que llega al dorso de la articulación metacarpofalángica. Aquí está el tendón de uno de los músculos interóseos por el lado lateral y el lado medial. Además, en el lado lateral únicamente se encuentra el tendón de un músculo lumbrical. En cada lado, una hoja triangular de tejido tendinoso se abanica y conecta el tendón extensor con el tendón interóseo. Esta hoja triangular se denomina capuchón de los extensores. El tendón extensor se divide en tres bandeletas sobre la falange proximal. La bandeleta media cruza la articulación interfalángica proximal y se inserta aquí sobre la base de la falange media. La bandeleta en cada lado se fusiona con el tendón interóseo para formar las dos bandeletas laterales. Estas se unen sobre la falange media y se insertan aquí, sobre la base de la falange distal. El pulgar no tiene un mecanismo extensor tan complejo, y la inserción de sus dos tendones extensores es relativamente simple, como se verá. Antes de continuar con los músculos, observaremos una última estructura, la fascia palmar o aponeurosis palmar. Es una hoja triangular densa de tejido fibroso que cubre la parte central de la palma de la mano. Proximalmente es continua con el retináculo flexor y con el tendón del palmar largo. Distalmente se separa en bandas que se insertan en los bordes de la fascia palmar de las articulaciones metacarpofalángicas. La fascia palmar protege de lesiones los nervios, tendones y vasos que encierra. La piel de la palma de la mano está firmemente adherida a ella. Una vez revisado huesos, articulaciones y poleas de la mano, procedamos a observar los músculos. Antes de hacerlo, revisaremos lo visto hasta ahora. Se muestran aquí los huesos del carpo, los metacarpos, las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. Las articulaciones carpometacarpianas, las articulaciones MF de los dedos, las articulaciones IF proximales y las articulaciones IF distales. En el pulgar, la articulación MF y la articulación IF. El retináculo flexor y el túnel lateral para el nervio ulnar. El retináculo extensor, la vaina del tendón flexor, la fascia palmar, los ligamentos colaterales de la articulación MP, el mecanismo extensor y la aponeurosis palmar. Prosigamos con los músculos de la mano. Iniciaremos con los músculos extrínsecos, es decir, los músculos largos de la mano que yacen en el antebrazo. Luego seguiremos con los músculos intrínsecos, es decir, los músculos cortos que yacen en la mano. Empezando con los músculos extrínsecos, primero los flexores de los dedos, luego los extensores de los dedos y por último, los 4 músculos largos del pulgar. La flexión de los dedos viene dada por dos músculos largos, el flexor profundo de los dedos y el flexor superficial de los dedos. Aquí se localiza el músculo flexor profundo de los dedos. Se origina en la cara anterior de la ulna y en la membrana interósea. Aquí se muestran sus 4 tendones insertándose en el túnel del carpo. Los seguiremos en un minuto. También observaremos estos músculos que se le unen. Este es el flexor largo del pulgar. Observemos ahora el flexor superficial de los dedos. Se muestra aquí. Yace justo por encima del músculo profundo. Tiene 2 cabezas de origen, una cabeza radial
y otra húmero-ulnar. La cabeza húmero-ulnar comienza como parte del tendón del flexor común desde el epicóndilo medial del húmero y también desde la articulación de la ulna con el radio. Su cabeza radial comienza desde esta larga línea oblicua en el radio. Entre las dos cabezas hay un espacio por el cual discurren el nervio mediano y la arteria ulnar. Los 4 tendones separados del flexor superficial de los dedos están juntos al entrar al túnel del carpo. Antes de seguir con los tendones superficiales y profundos de la mano, observemos el antebrazo en posición vertical. Justo cuando los tendones flexores discurren por el túnel del carpo, estos están rodeados por esta vaina sinovial tendinosa común que se extiende dentro de la palma de la mano. Cuando los tendones flexores emergen del túnel del carpo, los 4 tendones profundos dan origen a estos 4 músculos intrínsecos palmares, los lumbricales, que examinaremos después. Por ahora, los eliminaremos para simplificar la imagen. Justo antes de alcanzar la articulación MF, los tendones superficiales y profundos de cada dedo entran unidos a la cubierta flexora, que se retira para revisar los tendones. Sobre la falange proximal, el tendón superficial se divide en 2 mitades que discurren alrededor del tendón profundo. Eliminaremos el tendón profundo durante un momento. Las 2 mitades del tendón superficial se vuelven a unir y cuando lo hacen, se insertan aquí, en la falange media. El tendón profundo, de nuevo aquí en su lugar, emerge entre las 2 mitades superficiales y continúa distalmente para insertarse aquí, en la base de la falange distal. La acción del flexor superficial de los dedos es flexionar la articulación IF proximal y la articulación metacarpofalángica. La acción del flexor profundo de los dedos es flexionar ambas articulaciones IF y las articulaciones MF. Examinemos ahora los músculos que extienden los dedos, en total 3, uno grande que extiende los 4 dedos y 2 pequeños para el índice y el meñique. El músculo largo es el extensor de los dedos, algunas veces denominado extensor común de los dedos. Se origina desde el tendón extensor común y por lo tanto desde el epicóndilo lateral. Al llegar a la mano se divide en 4 bandas que pasan unidas por debajo del retináculo extensor. Lo seguiremos en un momento. El músculo extensor del meñique se origina desde el lado medial del extensor de los dedos y pasa solo por debajo del retináculo. El músculo extensor propio del índice se localiza profundo al extensor de los dedos. Se origina en la ulna y la membrana interósea, y su tendón discurre por debajo del retináculo junto con el extensor de los dedos. Emergiendo por debajo del retináculo extensor, los tendones extensores se abren como un abanico. Al aproximarse a la articulación MF, se ramifican y después se vuelven a unir de forma irregular. El extensor del índice y el extensor del meñique se unen al respectivo tendón extensor de los dedos al llegar a la articulación MF. Aquí, en dicha articulación, cada tendón extensor da origen al capuchón de los extensores. Luego se divide en 3 partes, como ya observamos cuando estudiamos el mecanismo extensor. Los músculos extensores extienden las 3 articulaciones del dedo. Su principal efecto es sobre la articulación MF. Como veremos más adelante, los músculos interóseos y lumbricales también desempeñan un papel importante en la extensión de las articulaciones IF. Continuemos ahora examinando los músculos largos del pulgar. El pulgar tiene un flexor largo, un abductor largo y 2 extensores, uno largo y otro corto. El flexor largo del pulgar se localiza profundamente en el antebrazo posterior. Se retira el flexor superficial de los dedos para observarlo. Aquí se localiza el flexor largo del pulgar, que yace a lo largo del flexor profundo de los dedos. Se origina en la superficie del radio y en la membrana interósea. Su tendón cruza a través del túnel del carpo junto con los flexores de los dedos. Aquí emerge el tendón del flexor del pulgar. Este entra por la vaina flexora fibrosa del pulgar
y se inserta en la base de la falange distal. El flexor largo del pulgar flexiona ambas articulaciones, las MF y las articulaciones IF del pulgar. Los otros tres músculos largos del pulgar yacen en la parte extensora del antebrazo. Se encuentran profundos al extensor común de los dedos, que se retira para poder observarlos. Aquí se encuentra el abductor largo. Y aquí se localizan los extensores, el extensor corto del pulgar y el extensor largo. El abductor se origina en el radio aquí y también en la membrana interósea. Los dos extensores se originan un poco más distalmente, el corto aquí y el largo aquí. De nuevo aparece en escena el extensor común de los dedos. Los tres músculos del pulgar emergen oblicuamente por debajo del extensor común de los dedos. Sus tendones discurren entre el retináculo extensor, el extensor largo por sí mismo y los otros dos juntos. El tendón del abductor largo del pulgar se inserta aquí, en la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar se inserta en la base de la falange proximal, y el extensor largo del pulgar se inserta en la base de la falange distal. El movimiento generado por el abductor largo del pulgar es una abducción combinada con extensión, que ocurre en la articulación CMC. Es lo contrario a la oposición. El extensor largo del pulgar extiende las articulaciones IF y MF del pulgar. El extensor corto del pulgar extiende únicamente la articulación MF. Se han revisado todos los músculos extrínsecos de la mano. Antes de comenzar con los intrínsecos, regresemos a la región codo y observemos cómo estos músculos extrínsecos se relacionan con los músculos del codo, los músculos rotadores y los músculos del carpo, que examinamos en la sección anterior. Si desea emplear el siguiente resumen como sección de revisión, apague el sonido. Se observan aquí todos los músculos intactos. Aquí se encuentran los músculos bíceps braquial, braquial y braquiorradial. Retiraremos el braquiorradial. Aquí, con origen en el epicóndilo medial y compartiendo el tendón extensor común, se localizan el pronador redondo, en parte escondido, y los tres flexores del carpo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. Se retiran ahora los flexores del carpo y se deja el pronador redondo aún en su lugar. Aquí se localiza el flexor superficial común de los dedos. Su origen largo y oblicuo discurre justo al lado del pronador redondo. Se retira ahora el pronador redondo y el flexor superficial de los dedos. Aquí se localizan los tres músculos más profundos, el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y por debajo de ambos el pronador cuadrado. Revisemos ahora todos los músculos de la parte extensora del antebrazo. Ya se ha retirado el braquiorradial, que discurría de aquí hasta aquí. Aquí se encuentran el extensor radial largo del carpo, el extensor corto y el extensor ulnar del carpo. Aquí entre los extensores del carpo y compartiendo el tendón del extensor común se encuentra el extensor de los dedos. Se retiran ahora los extensores del carpo para observar el extensor de los dedos por sí mismo. Aquí se encuentra el extensor de los dedos. El supinador yace debajo de este, aquí, y distalmente los tres músculos largos del pulgar emergen desde debajo. Al eliminar el extensor de los dedos, se observa el supinador, el abductor largo del pulgar, el extensor corto y el largo del pulgar, y el extensor propio del índice. Sigamos ahora con los músculos intrínsecos de la mano. Se distribuyen en 4 grupos: músculos interóseos, músculos lumbricales, músculos cortos del pulgar y músculos cortos del dedo meñique. Hay 7 músculos interóseos. Aquí se muestran todos juntos. Hay uno para cada lado de los dedos índice, medio y anular y uno para el lado lateral del dedo meñique. Por tradición, están divididos en estos 4 interóseos dorsales
y estos 3 palmares. Pero para comprender sus funciones es más sencillo considerarlos por pares. Se originan en la base de su propio metacarpiano y en la de su vecino. Discurren por detrás del ligamento metacarpiano profundo. Se retiran ahora el ligamento y también los otros dedos y los metacarpianos para simplificar la escena. En cada lado de la articulación metacarpofalángica, el músculo interóseo se estrecha y se convierte en un tendón doble, que tiene una porción larga y otra corta. La porción corta se inserta aquí, en la base de la falange proximal. La porción larga del tendón interóseo se une al mecanismo extensor, convirtiéndose en su parte más periférica. Emergiendo con la hoja lateral del tendón extensor, forma la bandeleta colateral del mecanismo extensor. Las 2 bandeletas colaterales discurren unidas distalmente, como ya hemos visto, para insertarse aquí, sobre la base de la falange distal. La línea de acción del tendón interóseo pasa frente al eje de rotación de la articulación MF, marcado con este señalador, y detrás los ejes de las 2 articulaciones IF. Cuando los 2 músculos interóseos de un dedo se contraen juntos, su acción es contraer la articulación MF y extender ambas articulaciones IF. Cuando uno de los interóseos se contrae por separado, produce bien desviación medial, bien desviación lateral de la articulación MF. Los diferentes grados del movimiento de un dedo son producidos por interacciones complejas entre los músculos interóseos, lumbricales, flexores y extensores largos. El músculo interóseo del lado lateral del dedo índice es inusualmente largo. Es el primer músculo interóseo dorsal. Tiene 2 cabezas, que tienen origen en el primer y segundo metacarpiano. La arteria radial, que viene alrededor del lado del carpo, discurre entre sus 2 cabezas, como después veremos. El primer interóseo dorsal realiza una poderosa desviación lateral del dedo índice. Es uno del par de músculos intrínsecos que están totalmente involucrados en esta acción, denominada pinza, y que es equivalente al movimiento de agarrar una llave para abrir una puerta. Examinaremos el otro músculo del par, el aductor del pulgar, al estudiar los músculos del pulgar. Sigamos ahora revisando los 4 músculos lumbricales. Aquí se muestran los lumbricales, uno para cada dedo. Cada músculo lumbrical tiene su origen en uno o los 2 lados de los tendones flexores profundos de los dedos. Los lumbricales discurren frente al ligamento transverso del metacarpo. Cada lumbrical se inserta en el lado lateral del mecanismo extensor, distal a la porción larga del tendón interóseo. La acción de los lumbricales refuerza la acción de los interóseos al extender la articulación IF. También asisten en la desviación lateral de la articulación MF. Ahora se observarán los 4 músculos cortos del pulgar, uno de ellos solo y los otros 3 juntos. El músculo que se encuentra solo es el aductor del pulgar, el segundo músculo clave de prensión. El abductor del pulgar tiene 2 cabezas, una cabeza transversa y otra oblicua. La cabeza transversa tiene su origen en el tercer metacarpiano. La cabeza oblicua se origina en los ligamentos de la base del túnel carpiano. El aductor del pulgar se inserta en el hueso sesamoideo ulnar y sobre la base de la falange proximal del pulgar. El aductor del pulgar produce aducción de la articulación carpometacarpiana. Los otros 3 músculos del pulgar forman este abultamiento, que se denomina eminencia tenar. En conjunto, estos 3 músculos reciben el nombre de músculos tenares. Externamente son el flexor corto del pulgar y el abductor corto del pulgar. Profundo a ellos se encuentra el músculo oponente del pulgar. El abductor corto se inicia desde el trapecio y el retináculo flexor. El flexor corto tiene su trayecto desde el retináculo flexor y el trapezoide. Estos 2 músculos se insertan aquí, en la cara lateral de la base de la falange proximal. El oponente del pulgar se inicia desde el trapecio y el retináculo flexor,
y se inserta a lo largo de la cara lateral del primer metacarpiano. Los tres músculos tenares se superponen, así como sus acciones. Entre ellos realizan abducción y flexión en la articulación carpo-metacarpiana y alejan el pulgar del segundo metacarpiano y a través de la palma, y de este modo rotándolo medialmente. Como se ha observado, estos movimientos ayudan a la oposición del pulgar. Por último, examinaremos los tres músculos cortos del meñique. Todos forman esta pequeña prominencia, la eminencia hipotenar. En conjunto se denominan músculos hipotenares. Su organización es similar a la de los músculos tenares y sus nombres son similares. Externamente encontramos el abductor del dedo meñique y el flexor del dedo meñique. Profundo a ellos yace el oponente del dedo meñique. El abductor se origina en el hueso pisiforme y se inserta como un músculo interóseo, parcialmente en la base de la falange proximal y parcialmente en el mecanismo extensor. El flexor tiene su origen en el hueso ganchoso y el retináculo flexor y se inserta próximo al abductor en la falange proximal. El oponente nace del gancho del ganchoso y se inserta a lo largo del lado medial del quinto metacarpiano. El nervio ulnar y la arteria ulnar pasan por debajo del flexor y el oponente al entrar en la mano. El abductor realiza las mismas acciones que un músculo interóseo. El flexor ayuda a flexionar la articulación metacarpofalángica y el oponente produce flexión del quinto metacarpiano en la articulación carpometacarpiana. Estos tres músculos ayudan a que el dedo meñique sea especialmente móvil. Una vez examinados los músculos extrínsecos e intrínsecos de la mano, veamos cómo se acomodan todos juntos. Si desea que esta sesión sea de revisión, puede apagar el sonido. Aquí se encuentra la mano con todos los músculos y tendones largos presentes. En el dorso se encuentran los tendones extensores de los dedos, el extensor propio del índice y el extensor propio del meñique. Profundo a los tendones extensores se localizan los interóseos. Aquí se muestra el tendón del extensor largo del pulgar y el corto y el abductor largo del pulgar. En la parte anterior se localiza la aponeurosis palmar, que retiraremos. Aquí se encuentran los tendones del flexor superficial de los dedos y el profundo, y aquí se localiza uno de los músculos lumbricales. Aquí se muestra el flexor largo del pulgar, rodeado por el flexor corto del pulgar. Aquí se encuentran el abductor corto del pulgar y profundo al mismo, el oponente del pulgar. Aquí se localiza el abductor del meñique, junto con el flexor de meñique, y profundo a ellos, el oponente del meñique. Retiremos ahora los tendones flexores para visualizar el abductor del pulgar y el interóseo. Los tres interóseos más laterales se encuentran aquí, por detrás del aductor del pulgar. Revisemos ahora las venas, las arterias y los nervios principales de la mano. Primero, las venas. Las venas se han llenado mediante inyección de sangre aquí. Por este motivo, las venas de este dedo se ven de forma más clara. Las venas pequeñas del pulgar, los dedos y la mano discurren principalmente por la parte dorsal de la mano y se unen a estas venas dorsales superficiales largas. Cruzando el carpo, las venas superficiales que drenan la cara dorsal del antebrazo se unen a las mismas. En su unión forman la vena cefálica, la vemos aquí en el codo. Las venas que drenan la parte flexora del antebrazo se unen para formar la vena basílica. La vena antebraquial pasa de la cefálica a la basílica justo por debajo del codo. Retiramos ahora las venas superficiales y la fascia superficial para poder examinar algunas de las venas profundas del antebrazo. Estas discurren al lado de las arterias. Aquí están las venas acompañantes o concomitantes de la arteria radial. Vienen junto con las de la arteria ulnar, justo debajo del codo. A continuación, examinaremos las dos arterias principales de la mano, la radial y la ulnar. En la disección que observaremos, las arterias han sido inyectadas con látex rojo para hacerlas más visibles.
La arteria radial discurre por debajo del antebrazo, profunda al braquio radial. Se ubica sobre el pronador cuadrado, el flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. En el antebrazo distal, la arteria radial emerge entre el braquio radial y discurre superficialmente entre el borde del radio, que se localiza aquí, y el tendón del flexor radial del carpo. En el carpo de la arteria radial se erige esta rama superficial. Después, la arteria avanza alrededor de la parte lateral del carpo, pasando entre los tendones del abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Discurre entre las dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal, una de las cuales vamos a extraer, y provee ramas para el pulgar y algunas veces para el índice. Finalmente, discurre entre las dos cabezas del aductor del pulgar y se introduce en la palma. Estudiaremos hacia dónde se dirige la arteria radial en un momento. Ahora regresemos al codo y examinemos la arteria ulnar. Tiene un curso mucho más profundo. La arteria ulnar discurre por debajo del pronador redondo. Para observar mejor hacia dónde se dirige, retiraremos el pronador cuadrado y el flexor radial del carpo. Después de su trayecto por el pronador cuadrado, la arteria ulnar da origen a la arteria interósea común. Después discurre entre las dos cabezas del flexor superficial de los dedos. Para seguirla nos dirigimos alrededor del lado medial del flexor superficial de los dedos y lo levantamos. Aquí está la arteria ulnar. Avanza en la parte inferior del antebrazo entre el flexor superficial de los dedos y el profundo. Emerge del antebrazo distalmente, junto con el nervio ulnar, entre el flexor superficial de los dedos y el flexor ulnar del carpo. En el carpo pasa a través del túnel del carpo al lado del retináculo flexor y llega a la mano. Reorientémonos. Aquí se localiza la arteria radial, con su rama superficial. Aquí se localiza la arteria ulnar. Al emerger de este túnel fibroso, la arteria ulnar se divide en una rama superficial larga y una rama profunda corta. La rama profunda está inmersa entre los músculos hipotenares. La rama superficial discurre por detrás de la aponeurosis palmar, que vamos a retirar, y atraviesa la palma por delante de los tendones flexores. Generalmente termina anastomosándose con la rama superficial de la arteria radial, formando una curvatura denominada arco palmar superficial. El arco palmar superficial da origen a estas tres arterias digitales comunes. Cada arteria digital común se divide en un par de arterias digitales palmares propias. Estas discurren a lo largo de un lado del dedo, al lado de la vaina flexora, en compañía del nervio digital. En la punta del dedo las dos arterias digitales se vuelven a unir y forman esta anastomosis terminal. Ahora observemos lo que ocurre con la arteria radial en la mano. Previamente hemos visto la arteria radial alrededor del carpo y desapareciendo aquí, entre las cabezas del aductor del pulgar. Para ver dónde emerge, revisaremos alrededor de la parte anterior de la mano y extraeremos el arco palmar superficial y los tendones flexores. Aquí emerge la arteria radial. Cruza enfrente del interóseo y termina cuando se anastomosa con la rama profunda de la arteria ulnar para formar el arco palmar profundo. Revisaremos ahora los tres nervios principales del antebrazo y la mano, radial, mediano y ulnar. Regresemos al punto en el que vimos por última vez el nervio radial. Se muestra aquí el codo con el braquio radial retraído. Aquí se localiza el nervio radial. Este se divide, como ya vimos, en un ramo superficial y otro profundo. El ramo superficial discurre hacia abajo del antebrazo, profundo al braquio radial. En el antebrazo distal pasa hacia atrás y emerge por debajo del tendón del braquio radial. Aproximándose al carpo, cruza por encima del extensor corto del pulgar y el largo para alcanzar el dorso de la mano. El ramo superficial del nervio radial es enteramente sensorial. Generalmente suple la mitad radial del dorso de la mano, el dorso del pulgar y parte del dorso del índice.
El ramo profundo del nervio radial, también conocido como nervio interóseo posterior, es un nervio motor, como ya vimos en la sección anterior. Este discurre a través del supinador y emerge aquí, profundo al extensor de los dedos, dividiéndose en varios ramos. Entre ellos, inerva el extensor ulnar del carpo, el extensor de los dedos y los otros dos extensores de los dedos, así como estos tres músculos largos del pulgar: abductor largo del pulgar, extensor corto y largo del pulgar. Examinemos ahora el nervio mediano. Regresemos al punto del codo tal y como lo vimos en la sección anterior. Se muestra aquí el nervio mediano, al lado de la arteria braquial. Para examinar su recorrido, se retirará el músculo flexor radial del carpo. El nervio mediano se sumerge entre las dos cabezas del pronador redondo. Inmediatamente después, discurre entre las dos cabezas del flexor superficial de los dedos. El nervio mediano se dirige inferiormente en el antebrazo entre el flexor superficial de los dedos y el profundo. Emerge en el borde lateral del carpo con los tendones superficiales. Este es cruzado por los tendones del palmar largo y del flexor radial del carpo. El nervio mediano discurre a través del túnel del carpo para alcanzar la mano. Yace por debajo de la aponeurosis palmar, que aquí ha sido retirada. Del nervio mediano se erige este pequeño ramo motor para los músculos tenares, y después da estos tres nervios digitales comunes. Los nervios digitales comunes se dividen en nervios digitales palmares, dos de ellos para el pulgar, índice, dedo medio y usualmente uno para el borde lateral del dedo anular. Generalmente, el nervio mediano aporta la sensibilidad para la mitad medial de la palma, la cara anterior del pulgar, el dedo índice y el medio, y el lado radial del dedo anular. De los músculos extrínsecos de la mano, el nervio mediano inerva el flexor superficial de los dedos, flexor largo del pulgar, y la mitad radial del flexor profundo de los dedos. De los músculos intrínsecos, inerva solo los tres músculos tenares y los dos lumbricales laterales. Por último, observemos el nervio ulnar. Como recordará de la sección anterior, este entra al antebrazo alrededor del epicóndilo medial, entre las dos cabezas del flexor ulnar del carpo. Aquí se localiza el nervio ulnar. Este se dirige inferiormente por el antebrazo entre el flexor ulnar del carpo y el flexor superficial de los dedos, con el profundo por debajo de este. Aquí se erige un ramo sensorial que se dirige al dorso de la mano. En el carpo, discurre lateral al músculo flexor ulnar del carpo. Junto con la arteria ulnar, pasa a través del túnel lateral en el borde medial del retináculo flexor. Aquí puede observarse emergiendo del túnel. De nuevo se ha retirado la aponeurosis palmar. El nervio ulnar se divide en un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial se divide en los nervios digitales palmares para el dedo pequeño y generalmente el lado cubital del dedo anular. El ramo profundo discurre entre los músculos hipotenares. Para observarlo, se retirarán los tendones flexores. El ramo profundo del nervio ulnar discurre a través de la palma al frente del interóseo. Este pasa entre las dos cabezas del aductor del pulgar. Se retira ahora la cabeza transversa para alcanzar la parte más radial de los interóseos. Generalmente, el nervio ulnar aporta la sensibilidad para la mitad medial del dorso y la parte anterior de la mano, y para el dedo pequeño y la mitad medial del dedo anular. De los músculos extrínsecos de la mano, el nervio ulnar solamente inerva la mitad medial del flexor profundo de los dedos. De los músculos intrínsecos de la mano, inerva los músculos hipotenares, todos los interóseos, el aductor del pulgar y los dos lumbricales cubitales. Antes de proseguir con la piel de la mano, hagamos un resumen breve de lo visto con respecto a vasos y nervios. Aquí se localizan la vena cefálica,
la vena basílica y la vena antebraquial. Aquí se encuentra la arteria radial en el antebrazo y en el carpo. La arteria ulnar en el antebrazo y en el carpo. El arco palmar superficial. Las arterias digitales comunes y las arterias digitales. Y el arco palmar profundo. Aquí se localiza el nervio radial, con sus ramos profundo y superficial. Aquí se encuentra el nervio mediano en el antebrazo y en el carpo, con su ramo motor. Los nervios digitales comunes y los nervios digitales. Aquí se localiza el nervio ulnar en el antebrazo. Este es su ramo sensitivo dorsal. Aquí se localiza el nervio ulnar en el carpo con su ramo superficial y su ramo profundo. Aquí se muestra la distribución del nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar. Por último, se examinarán la piel de la mano y las uñas. En el dorso de la mano la piel es delgada y muy móvil. Esta capa basal de tejido conectivo laxo aporta movilidad a la piel. Cuando el carpo y las articulaciones metacarpofalángicas están extendidos, la piel está suelta y redundante. Cuando están flexionadas, esta se pone tensa. En contraste, la piel de la región palmar es gruesa y poco móvil. Está sujeta a la aponeurosis palmar por varias extensiones de tejido fibroso denso. Los surcos de la piel palmar son líneas transversas y longitudinales donde la piel es más delgada. Los surcos actúan como articulaciones en la piel cuando las articulaciones metacarpofalángicas están flexionadas. Cuando se observa el dorso de la mano, es muy fácil visualizar la localización de las articulaciones MF. Sin embargo, cuando se observa la parte anterior de la mano, debido a la forma de la disposición de la piel entre las bases de los dedos, la posición de las articulaciones MF puede ser confusa. Las articulaciones MF no se encuentran aquí, sino que se localizan justo aquí detrás, en línea con el pliegue palmar distal de la piel. Más de la mitad de la longitud de la falange proximal de cada dedo se encuentra debajo de la piel de la palma. En los dedos, así como en la mano, la piel es delgada y móvil en el dorso y gruesa y con profundos pliegues en la palma. Observemos con detalle la especializada piel de la punta del dedo. La piel de la punta del dedo contiene gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas. La pulpa de la punta del dedo está compuesta de grasa y se entrelaza con muchas extensiones fibrosas que anclan la piel a la falange distal. La uña es una placa fuerte de queratina producida por células epiteliales especializadas que yacen bajo su base, aquí. Un pliegue de piel se superpone en el borde de la uña y se adhiere a ella fuertemente. Se retira la piel de un lado para ver la extensión completa de la uña. Aquí se encuentra el borde. Y se retira la mitad de la uña para ver el lecho de la uña subyacente o matriz de la uña. Finalmente se retira la parte del lecho de la uña. Aquí se localiza el borde cortado del lecho de la uña, fuertemente adherido a la falange distal subyacente. El verdadero tejido fundamental de la uña se encuentra aquí. Este tejido fundamental es el que produce esta área pálida, la lúnula, en la base de las uñas de muchas personas.